Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy os quiero contar una historia, algo curioso. Y digo curioso como poco. Porque esta cuestión es un poco, yo creo que podríamos denominarla como algo más que extraña. Y digo extraña, como he dicho antes, quedándome corto. Veréis. Para entender, porque habréis visto el título del vídeo y os habréis quedado un poco perplejos, para entender concretamente de lo que vamos a hablar, lo primero que tengo que hacer es contaros una pequeña historia de un señor, concretamente de un varón, el varón Raglan, que así se llamaba. Este es el varón Raglan. Nació en el siglo XIX y murió en 1964. Fue un soldado y escritor, así como aficionado a la antropología. El señor Raglan estudió en una academia militar hace muchísimos años y fue oficial del ejército británico, el ejército de su graciosa majestad. Estuvo destinado por todo el mundo, en Hong Kong, en El Cairo, en Sudán, en Palestina, en muchos sitios. Este hombre vio mucho mundo. Y se retiró de su carrera militar con el rango de mayor. Después de estar muchos años dentro del servicio militar, pues decide abandonarlo para coger un curioso hobby que tenía. Este hombre tenía un hobby que no era otro más que la antropología. Al hombre le encantaba la antropología. Nunca había estudiado antropología oficialmente, pero extraoficialmente y como hobby se había dedicado a ello. Os puedo asegurar que hay muchas personas que en sus hobbies llegan a ser auténticos profesionales del más alto nivel debido a ese interés que prestan hacia él, siendo mejor que muchos grandes profesionales que oficialmente han sido reconocidos, porque los hobbies en ocasiones se vuelven auténticos, digamos que fuentes de conocimiento para algunas personas. Pero vamos a centrarnos en el señor Raglan. Como he dicho antes, lo tomó como hobby, pero ese hobby le llevó a ser ni más ni menos que presidente de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en su rama antropológica, ni más ni menos. También fue presidente del Museo Nacional de Gales desde 1957 hasta 1962. Y también fue presidente del Real Instituto Antropológico desde 1955 a 1957. Como veis, pese a que no había estudiado oficialmente antropología, sus conocimientos antropológicos eran muy elevados. Este hombre además debía ser bastante honrado, pese a ser varón. Algunos os estaréis sonriendo. En 1938 declara su deseo de renunciar a su trabajo en el Ministerio de Información. ¿Sabéis lo que argumentaba? Él decía, mire usted, yo no estoy haciendo suficiente trabajo para justificar el sueldo que estoy cobrando. Y cogió y se marchó. Imaginaos eso hoy en día, tal cual está el mundo, que llegase algún político o algún miembro de algún ministerio y decidiese hacer eso. Pues el varón lo hizo, dijo que no hacía lo suficiente para ganarse su sueldo. Bien. El caso es que este hombre escribe un interesante libro, interesantísimo, en el cual encuentra una especie de conexiones antropológicas entre ciertos héroes mitológicos o héroes de todo tipo. Él descubre como que dentro del ser humano hubiese algún tipo de conocimiento atávico, como que tuviésemos dentro de nuestro ADN escrito algún tipo de código que nos llevase siempre a plantear la misma historia cuando hablamos del héroe. Me estaréis diciendo concretamente a qué se refiere. Pues él decía que existían 22 puntos de conexión que tenían prácticamente todos los héroes existentes, desde las historias, las leyendas, los mitos y las religiones. Todos eran iguales, todos. Fijaos lo que decía este señor. Decía que
Las características comunes que tenían eran las siguientes. Y escuchad y ya me diréis si os recuerda algo a alguien que conocéis, o a alguno de los personajes literarios o míticos que hayáis conocido. Decía que en primer lugar todos esos héroes tenían una madre virgen que estaba vinculada a la realeza. Punto número 1. Decía como punto número 2 que su padre solía ser un rey. Como punto número 3, que a menudo ese padre era pariente cercano de su madre. Ojo, porque si estáis pensando en alguien, puede que tenga de estos 22 puntos, puede que tenga 15, puede que tenga 6, o 10, o 22. No los tiene por qué tener todos, pero sigo contando. Como punto número 4 decía algo curioso. Decía que las circunstancias de su concepción eran inusuales. Era extraño, su nacimiento era raro. Como punto número 6, o como punto número 5, también este hombre decía que solían tener fama de ser hijos de un dios. Eso es lo que contaba. Como punto número 6, comentaba que cuando nacían estos héroes, siempre había alguien que intentaba matarlos, que los buscaba afanosamente, hay que matarle. Como punto número 7 decían que se escapaba a ese intento de homicidio, o de infanticidio concretamente, conseguía escaparse, se marchaba, ese héroe. Como punto número 8 decía que ese héroe siempre era criado por un padre adoptivo en un lugar lejano. Como punto número 9 comentaba que de esos héroes se sabía muy poco de su infancia, muy poquito, no había muchos datos sobre la infancia de ese héroe. Como punto número 10, decía el varón, dice, al llegar a la edad adulta, regresa o vuelve a su futuro reino. Eso es lo que comentaba. Seguramente que a muchos de vosotros os esté entrando nombres en la cabeza y veréis cómo muchas de estas cosas os encajan, Luego hablamos de esos nombres. Como punto número 11, decía que después de obtener una victoria sobre el rey, que en esos momentos era el que dominaba, o sobre un gigante, dice que se hacía con el control del reino. También comenta algo, como punto número 12, dice que se suele casar con una princesa, que a menudo es hija de aquel a que ha asesinado, un predecesor. Posiblemente con estos dos datos, alguno de esos nombres se os haya venido abajo, pero ya habéis visto que hay muchos puntos que tienen conexión. También decía como punto número 13 que se convierte en rey, finalmente se hace rey de todo. Ha vencido, se ha casado con la princesa del anterior consorte, del anterior rey, al que ha vencido también, se ha hecho rey y todo el mundo le aclama. Pero la historia no acaba aquí. Dice que durante un cierto tiempo ese rey reina sin incidentes. El reino va fantástico. No pasa absolutamente nada. Todo es maravilloso. Pero, como punto número 15, comenta que este rey empieza a poner leyes. Leyes. Muchas leyes que aparecen. Diversas leyes. Unas buenas, otras malas. Empieza a poner leyes. Como punto número 16, dice que en un momento concreto de su reinado, él pierde el favor de los dioses. El favor de los dioses. ¿No? O de sus protectores. El favor de los dioses o de sus protectores. Como punto número 17, es expulsado después de esto del trono o de la ciudad. Como punto número 18, dice que se encuentra con la muerte de manera extraña. De manera extraña. Muy rara, muere de manera muy rara. Ahí siempre hay dudas, ahí cómo muere, cómo queda, todo queda muy en el aire, muy deslavazado, todo muy, muy extraño. Como punto número 19 dice que a menudo suele morir en la cima de una colina. Suele morir ahí. Como punto 20 dice que sus hijos, los herederos, no tienen ningún éxito. Cero. No son dignos de su padre. Como punto número 21, su cuerpo no aparece enterrado. Y como punto número 22,
pese a no haber o no aparecer enterrado, tiene varios sepulcros sagrados. Fijaos, esos 22 puntos que hemos puesto, la conexión que tienen entre ellos. Vamos a ver. El mito del rey Arturo, Superman, Moisés, Hitler. Es que algunos se está echando las manos a la cabeza, pero nace de una manera extraña, no se conoce de sus padres concretamente qué pasa, son adoptivos, muere de manera rara, etcétera, etcétera. Se alza rey, en fin, o sea, mirad todo esto, ¿eh? Heracles, Perseo, Beowulf, el zar Nicolás II, también muy parecido. Sansón, Ulises, y agarraos, Harry Potter, que tiene, dentro de esos 22 puntos, tiene importantes similitudes. Asclepios, Teseo, Rómulo, Jasón, Belerofón, Penélope, Napoleón, Dionisios, Apolo, Elas, Robin Hood, el Cid campeador, lo tenemos en España, Krishna, vamos a las tierras de Asia, Buda, el Himalaya, está en todo el planeta. El barón Regland comenta que omite en su libro la figura de Jesús, él la omite, porque dice que tenía un pequeño cisma con su editor, había un problema que el editor le dijo, no me pongas la figura de Jesús. Pero por lo visto Jesús debe tener 18 o 20 puntos de todos esos que hemos nombrado, ¿eh? Es como que hubiera algo atávico que hace que el que siga una serie de pautas similares llegue a convertirse en un héroe. ¿Por qué? Es que antropológicamente dentro de nuestro ADN existe alguna marca al fuego que rememoremos de manera atávica, como he dicho antes, la existencia de un ser así, en un pasado remoto. La existencia de un ser que cumplía esas premisas y que de manera inconsciente nosotros lo plasmamos en la literatura y que esa literatura convence porque todo el mundo tiene esa semilla atávica. ¿Me habéis entendido? Sé que es un poco complejo, pero trato de deciros que quizás dentro de nuestros registros ancestrales la existencia de un ser así pudo haber sido. Tomadlo como una curiosidad, lo podéis tomar como queráis. No os ofendáis si habéis oído algún personaje que no os encaja o que os encaja con otro distinto, sino verlo de manera séptica. Penséis que he tratado de ofender absolutamente a nadie. ¿Pero es curioso? No, es más que curioso. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.